Buenas noches, estamos comenzando otra transmisión de nuestro breve curso de doctrina social de la Iglesia. Vamos a esperar un poquito, a ver si alguien se va conectando. Y mientras nos vamos preparando para comenzar y vamos conectándonos, vamos a recordar un poco de lo que hablamos la vez pasada, la semana pasada, en nuestro primer encuentro de este curso de doctrina social de la Iglesia, ¿sí? El viernes pasado. Es un breve curso, es un cursito introductorio en el cual vamos a ir leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a ir entresacando del Catecismo de la Iglesia Católica algunos temas de doctrina social de la Iglesia para presentar estos temas. Por eso digo que es un curso breve e introductorio. No vamos a profundizar en estos temas como nos gustaría. Tal vez más adelante, en algún momento, lo podamos hacer. Es un curso de doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es parte de la moral de la Iglesia, ¿sí? Y va tomando forma, así como un cuerpo, ¿sí? Como algo sistemático, organizado, dentro de la enseñanza de la Iglesia, a partir de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, de fines del 1800, ¿sí? Ya cercano al 1900, al siglo XX. ¿Sí? Y la finalidad de la doctrina social de la Iglesia, decíamos la vez pasada, no es presentar recetas técnicas o soluciones concretas, ¿sí? a las problemáticas sociales de la humanidad, sino justamente como es parte de la enseñanza moral de la Iglesia, la finalidad de la doctrina social de la Iglesia es iluminar desde el Evangelio, ¿sí? Cumpliendo la misión que Jesús le encomendó: vayan por todo el mundo y enseñen a cumplir los mandamientos que yo les enseñé, ¿sí? Iluminar desde el Evangelio todas las distintas realidades sociales, ¿sí? El mundo de la economía, del trabajo, de la política, de la cultura, etc. Por eso la doctrina social de la Iglesia ofrece principios, juicios de valor, orientaciones, actitudes. Eso leíamos la vez pasada en el Catecismo, ¿sí? Pero no es finalidad específica de la Iglesia en su misión, ¿sí? Recibida de Jesucristo, dar soluciones técnicas. Esto está un poco dentro de lo que dice Jesús, ¿no? Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? La Iglesia, como maestra, ¿sí? Hace estos juicios de valor sobre las cosas nuevas, como la llamaba el Papa León XIII. ¿Sí? Recordemos que también en el Evangelio Jesús dice: juzguen ustedes mismos los signos de los tiempos. Bueno, a lo largo de la historia, eso lo sabemos, ¿no? Van apareciendo cosas nuevas, cosas que en otra época no había. ¿Sí? En la época de León XIII, bueno, era toda la cuestiones que iban surgiendo en torno a la revolución industrial. Uno podría decir, bueno, en nuestra época, ¿qué es nuevo? ¿Qué cosas nuevas hay? Digo, por poner un ejemplo, ¿no? El Internet, las redes sociales, ¿sí? Esas son cosas nuevas de nuestra época. Bueno, en la Iglesia, en su misión evangelizadora, que implica la enseñanza, la docencia, el magisterio, justamente, decíamos, ¿no? A la luz del Evangelio, no de alguna ideología, bueno, busca iluminar estas realidades nuevas, dar un juicio de valor, ¿sí? O sea, desde el Evangelio, y como decíamos también, lo veíamos que lo dice el Catecismo, ¿no? Sobre todo cuando entra en juego la dignidad del hombre, sus derechos y la salvación eterna del ser humano. Bueno, eso para recordar algunas cositas de lo que decíamos la vez pasada. Vamos a arrancar hoy, ¿sí? Como lo venimos haciendo en estas charlas. Vamos a hacer ahora una breve oración. Después voy a introducir yo leyendo algún texto de la Sagrada Escritura. Vamos a leer una parte del Catecismo, comentándolo brevemente, y vamos a dejar
la segunda parte de esta hora para las preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer. Bueno, empecemos entonces con una oración. Vamos a pedirle a la Virgen que interceda por nosotros para que el Espíritu Santo nos ilumine, para que, justamente como dice Jesús, ¿no?, aprendamos a juzgar, iluminados por el Evangelio, los signos de los tiempos en que vivimos. Bueno, pidamos esto por intercesión de la Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos a Juan Pablo II, porque como veíamos la vez pasada también, no es el único. Todos los papas a partir de León XIII han tenido, o casi todos, digo para no equivocarme, han escrito importantes encíclicas sociales. ¿Sí? Y bueno, y entre ellos también Juan Pablo II tiene algunas que son muy importantes. Bueno, después de la introducción a la doctrina social de la Iglesia que hacíamos la vez pasada, vamos a ir a la tercera parte del catecismo, ¿sí?, que nos habla de la vida en Cristo, que justamente es la moral, la enseñanza moral de la Iglesia, ¿no? Y en esa tercera parte del catecismo, que nos va a ir explicando cada uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios, antes de hablar de los mandamientos, el catecismo tiene algunos capítulos introductorios. Uno de esos capítulos, el capítulo segundo, tiene como tema la comunidad humana, ¿sí?, y va a encarar este tema tan importante que es la relación entre persona y sociedad. Voy a leer en primer lugar, ¿sí?, un párrafo que sirve de introducción para este capítulo, que es el párrafo 1877, también para que ustedes puedan ubicarse en qué parte del catecismo estamos. ¿Sí? Bien, dice así: la vocación de la humanidad es manifestar la imagen de Dios y ser transformada a imagen del Hijo único del Padre. ¿Sí? La vocación de la humanidad habla acá. ¿Sí? ¿Qué es la humanidad? La humanidad no son solamente los hombres, los seres humanos considerados individualmente, sino los hombres, seres humanos, en su conjunto. ¿Sí? Esto nos suena a las palabras del Génesis, cuando dice que Dios creó al hombre, ¿sí?, y lo creó a su imagen. ¿Sí? Nosotros sabemos que, si bien el hombre no pierde la imagen de Dios, esta imagen quedó medio, ¿cómo decirlo?, desfigurada, oscurecida por el pecado original y nuestros consiguientes pecados. ¿Sí? Bueno, el que viene a restaurar esa imagen es el Hijo único de Dios. Por eso el catecismo dice, ¿no?, la vocación de la humanidad es manifestar la imagen de Dios y ser transformada a imagen del Hijo único del Padre. Esta vocación reviste una forma personal, en primer lugar, puesto que cada uno es llamado a entrar en la bienaventuranza divina. Pero concierne también al conjunto de toda la humanidad. ¿Bien? O sea, ¿cuál es la idea con la que nos introducimos en este tema? Que estamos llamados a representar, o manifestar, mejor dicho, como dice acá el catecismo, la imagen de Dios, ¿sí?, y que eso es una llamada, una vocación personal, pero también comunitaria. ¿Sí? O sea que como individuos y como sociedad o como comunidad estamos llamados a reflejar en nosotros la imagen de Dios por medio de Jesucristo, el Hijo único de Dios. Bueno, vamos a leer, como les decía, un pasaje de la Sagrada Escritura como para ir introduciéndonos en este tema. Y lo que vamos a leer es del libro del Génesis, capítulo 2,
versículo 18 y siguientes. Ustedes saben que los primeros capítulos del Génesis hablan de la creación del mundo, y en esta creación ocupa un lugar muy especial la creación del hombre, del ser humano, ¿sí? Varón y mujer, como dice la Escritura. Hay dos relatos de la creación del hombre, uno en el primer capítulo, otro en el segundo. Nosotros vamos a leer algunos versículos del segundo relato de la creación del hombre. Y vamos a tomar desde el versículo 18 del capítulo segundo. ¿Sí? Voy a ir leyendo de a poquito. Después dijo el Señor: no conviene que el hombre esté solo. Recordemos esta expresión, enseguida vamos a volver sobre esto. No conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Versículo 19. Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo, y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado el hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. El primer piropo de la historia. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Anda a decir hoy un piropo como este, va a estar en problema. ¿Sí? Y por eso, versículo 24, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Bueno, hasta acá, vamos a leer. Repasemos muy rápido todo esto, ¿sí? Dice Dios: no es bueno, no conviene que el hombre esté solo, ¿sí? O sea que el hombre creado por Dios, ¿sí?, no fue creado para la soledad, primero, ¿sí? Dios dice: vamos a hacerle una ayuda adecuada. Nosotros podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué significa esta ayuda? ¿Sí? ¿Una ayuda para qué? Bueno, de esto habla mucho justamente Juan Pablo II en su teología del cuerpo. ¿Sí? Es una ayuda, lo resumo así yo, ¿sí?, para que el mismo hombre alcance su propia plenitud. Entonces después sigue el relato del Génesis. Bueno, Dios le presenta al hombre, crea y le presenta al hombre todos los animales a los cuales el hombre nombra. Pero, dice versículo 20, entre ellos, o sea, entre los animales, no encuentra una ayuda adecuada. ¿Sí? O sea, podríamos decir muchas cosas, ¿no? Pero están los animales, el hombre le pone nombre, lo cual es una señal de superioridad del hombre sobre los animales. Sin embargo, ninguno de ellos es una ayuda adecuada en el lenguaje de la Biblia. Entonces Dios decide crear a la mujer. La crea del hombre, dice el relato del Génesis. Y ahí sí, cuando el hombre ve a la mujer, exclama, ¿sí?, esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. O sea que el primer hombre, varón, al ver a la mujer, descubre esa ayuda adecuada, ¿sí? Y por eso surge la primer sociedad de la historia, ¿sí?, que es la primer sociedad, no solamente a título temporal, porque es la primera que se formó, sino a nivel de naturaleza, porque es la sociedad que sostiene todas las otras sociedades. ¿Y cuál es esa sociedad? Y bueno, la que forman el varón y la mujer, y que nosotros llamamos matrimonio. ¿Sí? Por eso el versículo 24 dice: por eso, ¿sí?,
porque Dios creó a la mujer y en la mujer el varón encuentra una ayuda adecuada. Por eso, el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne. ¿Sí? Acá también podríamos preguntarnos qué significa ser una sola carne. Y termina el versículo 25 diciendo, los dos estaban desnudos, pero ninguno sentía vergüenza del otro. ¿Sí? O sea que había una relación, formaban una sociedad, había una relación, digamos, de armonía, sin ninguna necesidad, sin ninguna inclinación de dominar el uno al otro. Si después nos vamos al versículo 3, que nos habla del pecado original, el dominio de uno sobre el otro, del varón sobre la mujer, es consecuencia del pecado. ¿Sí? En el versículo 16 del capítulo 3 del Génesis, cuando Dios castiga a la mujer después del pecado original, Dios castiga a la serpiente, a la mujer, al varón. A la mujer le dice, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Este intento de dominar uno sobre el otro está mal, claramente, ¿sí? Y claramente en la Sagrada Escritura es consecuencia del pecado. Entonces rompe esa armonía original que había en esa sociedad original formada por el varón y la mujer. Digo, quería leer este texto para introducirnos en este tema, porque justamente vamos a ir leyendo lo que dice la doctrina de la Iglesia sobre la relación entre la persona y la sociedad. Y la sociedad, lo primero que nos va a decir el catecismo, y ya pasamos a la lectura de los párrafos que vamos a leer hoy, ¿sí? Vamos a leer de los párrafos 1878 y 1885. Lo primero que nos dice el catecismo es que el ser humano es un ser social, no solamente sociable, sino que es social. Y bueno, eso mismo lo vemos ya en el relato del libro del Génesis. Leo el párrafo 1878. Todos los hombres son llamados al mismo fin, Dios. Existe cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos en la verdad y en el amor. El amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. Fíjense, o sea, leíamos recién que la humanidad entera, no solamente cada uno de nosotros individualmente, estamos llamados a reflejar, ¿sí?, o a manifestar la imagen de Dios. Bueno, acá también dice el catecismo, estamos llamados a representar o manifestar a la Trinidad. La Trinidad son tres personas, ¿sí?, unidas, como venimos hablando en la catequesis sobre el credo, ¿sí?, con la misma vida, con la misma esencia, con el mismo ser, con la misma verdad, con el mismo amor. Bueno, nosotros, en cuanto es posible humanamente, estamos llamados a ser un reflejo de la Trinidad. Pero eso no se puede dar individualmente. Necesariamente hace falta una sociedad. También agrega esto, que nosotros sabemos, lo leemos en la carta de Juan. Me parece que es la primera. ¿Sí? No puede decir que ama a Dios a quien no ve, el que no ama a su prójimo, a quien sí ve. Por eso el catecismo dice, ¿sí?, el amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. ¿Sí? No conviene que el hombre esté solo, no hay excusas. ¿Sí? Algunos serán más o menos sociables, pero eso es otra cosa, habla de la manera de relacionarse con el otro. ¿Sí? Esto también lo decía Aristóteles, el ser humano es un animal social, está hecho para convivir con otros. ¿Sí? Y esta soledad, decía Aristóteles, solamente se justifica, o sea, digo distinto, perdón, para que no me mate Aristóteles, si algún día nos encontramos, ¿sí? Esto lo dice en la Ética Nicómaco, ¿sí? O sea, los que están solos hay solamente dos opciones, decía Aristóteles, o son dioses o son bestias, así lo decía, ¿sí? Incluso el que es bueno, el que es feliz, también necesita de los otros para tener con quien compartir su felicidad y su alegría. Eso también es de Aristóteles. Bueno, párrafo 1879 del Catecismo. Si la persona humana necesita la vida social, ¿sí?,
esta no constituye para ella algo sobreañadido, sino una exigencia de su naturaleza. ¿Sí? Por el intercambio con otros, la reciprocidad de servicios y el diálogo con sus hermanos, el hombre desarrolla sus capacidades, así responde a su vocación. O sea, los otros con los cuales nos relacionamos, los otros, pero las otras personas humanas con las cuales nos relacionamos, en ellas encontramos esa ayuda adecuada del libro del Génesis. ¿La ayuda adecuada cuál es? ¿Sí? O sea, no que me laven los platos o la ropa o algo así, sino que me ayuden a alcanzar mi plenitud como ser humano. ¿Sí? Por eso dice, ¿sí?, el intercambio con otros, la reciprocidad de servicios, el diálogo con sus hermanos, ahí el hombre desarrolla sus capacidades. ¿Sí? El hombre solo, ser humano solo, no puede desarrollar sus capacidades. ¿Sí? Y entonces después el catecismo va a empezar a decir algunas cosas de lo que es una sociedad, cómo se define una sociedad y cómo se tiene que relacionar en la sociedad con los miembros que la integran. Y va a dar 2 o 3 principios que son muy importantes, y hay que tenerlos muy presentes y son basilares, o sea, fundamentales en la doctrina social de la Iglesia. Esto que voy a leer ahora, que párrafo 1880, es como una definición de sociedad. ¿Qué es una sociedad? ¿Sí? Es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. Es un conjunto de personas con una cierta organización que están unidas por algo superior a ellas. Eso es muy importante. Somos tan distintos los seres humanos. Y consideremos que ahora estamos heridos por el pecado original, por lo tanto hay como una tendencia a cortarse solo entre nosotros, ¿sí?, que solamente nos puede unir algo que sea superior a nosotros mismos, que sea superior a cada uno de los que formamos esa sociedad. Sigo leyendo. ¿Sí? Asamblea, la sociedad. Asamblea a la vez visible y espiritual. Una sociedad perdura en el tiempo, recoge el pasado y prepara el porvenir. Es una característica importante de una sociedad. Perdura, dura en el tiempo, recibe una herencia, que solemos llamar tradición, ¿sí?, y prepara el futuro. ¿Sí? Recibimos, pero al mismo tiempo tenemos que dejarle algo como sociedad a los que vienen después. Mediante ella cada hombre es constituido heredero, recibe talentos que enriquecen su identidad y a los que debe hacer fructificar. Así debería ser en las sociedades normales. Acá en Argentina reseteamos cada 2, 3, 4 años. Por eso no terminamos de levantar cabeza, me parece. Bien. En verdad, se debe afirmar que cada uno tiene deberes para con las comunidades de que forma parte y está obligado a respetar las autoridades encargadas del bien común de las mismas. ¿Sí? O sea, cada miembro tiene sus deberes en relación a la sociedad de la cual es parte, y toda sociedad tiene que tener autoridad, una autoridad. ¿Sí? Ya vamos a hablar de la autoridad más adelante. No hay cuerpo sin cabeza. ¿Sí? Y bueno, todo miembro está obligado a respetar a las autoridades encargadas del bien común de las mismas. Obligado a respetarlas, a rezar por ellas, Romanos 13:1. ¿Qué define a una sociedad? Porque una sociedad de alguna manera es algo dinámico. ¿Sí? O sea, dinámico porque es algo vivo, porque viene del pasado y se proyecta hacia el futuro. Por eso todo movimiento se define por el fin. ¿Sí? Por eso lo dice así el catecismo, párrafo 1881. Cada comunidad se define por su fin y obedece en consecuencia a reglas específicas. ¿Sí? O sea, hay un fin y hay medios. ¿Ok? Y según cuál sea el fin, van a ser los medios que se utilicen para alcanzar ese fin. Y van a tener ciertas reglas, como en un arte. ¿Sí? Pero, y acá hay una aclaración muy importante, y esto quiero remarcar. El principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana. Y acá vale la pena hacer una aclaración importante. ¿Sí? Si hay algo que define
o algo de lo que habla mucho, o algo que define, sí, un principio muy importante de la doctrina social de la Iglesia es esto que, llamémoslo así, personalismo. ¿Sí? La doctrina social de la Iglesia nos recuerda que toda sociedad, hablamos de sociedades humanas, está compuesta de seres humanos, valga la redundancia, pero que cada ser humano es persona, y que solo el ser humano es persona. ¿Sí? Por eso esa distinción que hace ya el Génesis entre los animales y el hombre no están al mismo nivel. ¿Sí? Por eso el ser humano es persona, tiene una dignidad, un valor único y especial. ¿Sí? Y si hay algo que caracteriza al ser humano en cuanto persona, es la libertad del ser humano. ¿Sí? El otro día hablábamos en alguna de nuestras charlas, o alguien me preguntaba, la libertad, que es un don que Dios nos dio, que nos hace, es lo que más nos hace parecidos a Dios de alguna manera. ¿Sí? Por eso, cuando hablamos de fines y de medios, cuando hablamos de todo y de parte, tenemos que recordar que en una sociedad humana, ¿sí?, está integrada por personas. Entonces, si bien es cierto que una persona es parte de un todo, y también es cierto que el todo es más que la suma de las partes, ¿sí?, tenemos que recordar que son partes muy especiales, son personas, ¿sí?, singulares, diría Kierkegaard. Por eso nunca el todo puede anular a la parte, nunca el todo puede anular a la persona. ¿Sí? Y cuando pasa eso caemos en lo que llamamos totalitarismo. ¿Sí? Cuando el todo anula la parte y nos olvidamos que somos personas. La persona solo de manera relativa puede considerarse un medio para un fin. ¿Sí? La Iglesia nos dice en el Vaticano II, el ser humano es la única criatura que Dios amó por sí misma. ¿Sí? Y la persona es parte de la sociedad, pero nunca es parte como un engranaje. No, no es una tuerca, ¿sí?, no es un tornillo, ¿sí?, porque la sociedad no es una máquina. Está integrada por personas. Esto es muy importante, si quieren, en un rato volvemos, ¿sí? Pero ténganlo presente, ¿sí? El personalismo, la persona humana es el principio, sujeto y fin de toda institución social. ¿Sí? Si se pudiera acá, virtualmente lo subrayaría. Hay algunas sociedades que son más naturales que otras. Naturales en el sentido que responden más inmediatamente a lo que es el ser humano. ¿Sí? Y eso es lo que dice el párrafo 1882. Y acá señala dos de esas sociedades: la familia y la ciudad. ¿Sí? Dice así: algunas sociedades como la familia y la ciudad corresponden más inmediatamente a la naturaleza del hombre. ¿Sí? Le son necesarias, dice el catecismo. Un poquito hablamos de la familia cuando leíamos en el Génesis, ¿no? Dios crea al hombre, varón y mujer, y por eso el hombre deja a su padre y a su madre, ¿sí?, y se une a su mujer, y ya no son dos sino una sola carne. ¿Sí? Y acá lo mismo, por eso la familia, esto también dice la Iglesia, ¿no? La familia es la célula básica de la sociedad, haciendo una analogía que repetía muchas veces Juan Pablo II. Y también la ciudad. Uno acá podría preguntarse, bueno, ¿de qué clase de ciudad está hablando el catecismo? ¿Sí? Lo dejo como una pregunta abierta. ¿Sí? ¿Son estos monstruos de ciudad o urbe moderna en la que nosotros vivimos, que no parece muy natural y donde la vida es bastante inhumana? ¿Sí? Ahora nos metieron un parate así brutal, como que pusimos el freno de mano, ¿sí? Pero pensemos en eso que llamábamos normalidad, si era realmente una vida humana. ¿Sí? Tal vez acá, cuando hablamos de ciudad como sociedad más natural, haya que entender la ciudad en el sentido griego, lo que nosotros diríamos la aldea. ¿Sí? El ser humano integra una familia, las familias se unen y forman aldeas. Por eso, de alguna manera, lo digo como opinión para discutirlo si quieren, ¿sí? Pero la vida más rural es más natural, ¿sí?, y es más humana, por ende. Sigo leyendo el catecismo, ¿no? Con el fin de favorecer la participación del mayor número de personas en la vida social, es preciso impulsar, alentar la creación de asociaciones e instituciones
de libre iniciativa para fines económicos, sociales, culturales, recreativos, deportivos, profesionales y políticos, tanto dentro de cada una de las naciones como en el plano mundial. Esto es lo que se llaman las asociaciones intermedias, que también responden a la naturaleza humana. ¿Sí? O sea, primero lo más natural es la familia y la ciudad, ¿sí? Pero a su vez el ser humano tiende y debe, ¿no?, para participar mejor, para alcanzar su plenitud, asociarse, qué sé yo, ¿no? Un club es una sociedad con fines recreativos, deportivos, ¿sí? Un museo, una escuela de arte, un conservatorio es una sociedad con un fin cultural, ¿sí? Etcétera, etcétera. Sigo leyendo el catecismo. Esta socialización expresa igualmente la tendencia natural que impulsa a los seres humanos a asociarse con el fin de alcanzar objetivos que exceden las capacidades humanas. Desarrolla las cualidades de la persona, en particular su sentido de iniciativa y responsabilidad. Ayuda a garantizar sus derechos. O sea, es un derecho humano formar sociedades. Y ninguna sociedad superior puede impedir esto. Siempre en vista teniendo como parámetro lo que llamamos el bien común, ¿sí?, del cual ya vamos a hablar. ¿Sí? Párrafo 1883. Interesante lo que va a decir ahora el catecismo. Pues es muy importante tener claro cuáles son los principios que rigen esta relación entre el todo, que es la sociedad, y las partes, entre comillas, muchas comillas, métanle, que son las personas que forman parte de esa sociedad. Párrafo 1883 hay una advertencia, ¿sí? Dice así: la socialización presenta también peligros. ¿Qué gran peligro es este? El totalitarismo o colectivismo, como dice acá el catecismo. Pero déjeme leer lo que dice el catecismo. Una intervención demasiado fuerte del Estado puede amenazar la libertad y la iniciativa personales. ¿Quieren que lo lea de vuelta? ¿Sí? Una intervención demasiado fuerte del Estado puede amenazar la libertad y la iniciativa personales. O sea, está muy bueno que el Estado esté presente, pero si el Estado está demasiado presente, tengamos cuidado que no anule a las personas en su libertad, en su responsabilidad y en su iniciativa. ¿Sí? Y por eso acá tocamos un punto sobre el cual me voy a detener, voy a leer lo que dice acá, pero que es fundamental también. ¿Sí? La doctrina de la Iglesia ha elaborado el principio llamado de subsidiariedad. ¿Sí? Lo voy a escribir acá en el comentario para que se entienda. ¿Sí? Principio de subsidiariedad. De acá viene la palabra subsidio. ¿Sí? Antes de leer lo que dice el catecismo y cómo lo define el catecismo, se lo explico con mis palabras. ¿Sí? ¿Qué dice el principio de subsidiariedad? Que una sociedad de orden superior tiene que ayudar, subsidiar a una de orden inferior, ¿sí?, sin anularla, ¿sí?, en la medida que esa la inferior no puede alcanzar por sí misma sus fines, pero al mismo tiempo ayudándola, la superior a la inferior, ¿sí?, para que pueda valerse por sí misma. ¿Sí? O sea, es el dicho que se dice, ¿no? Más que dar un pescado, es mejor enseñar a pescar. O sea, ¿cuál sería la idea esta de subsidiariedad? ¿Sí? Yo te ayudo, porque vos ahora por vos mismo no podés hacer esto, ¿sí? Entonces yo te doy una ayuda, ¿sí? Pero al mismo tiempo, tengo que ayudarte para que vos puedas valerte por vos mismo. ¿Sí? Si yo te doy la ayuda, para que vos siempre, y vos quedás, perdón, y lo digo así, si yo te doy una ayuda, ¿sí?, pero vos siempre seguís dependiendo de mi ayuda, bueno, te estoy anulando como persona. ¿Sí? Y eso va contra el principio de subsidiariedad. Entonces, vos ahora no podés, yo te ayudo, ¿sí?, pero sobre todo yo, por ejemplo, yo, Estado, ¿sí?, te tengo que ayudar para que no dependas siempre de mí. Ese es el principio de subsidiariedad. Lo voy a leer como dice el catecismo. ¿Sí?
¿Cuál es el principio de subsidiariedad? Según este, una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común. Lo vuelvo a leer. Esto es una cita de Juan Pablo II, Centésimos Annos 48. ¿Sí? Una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior. ¿Cuál es la orden de orden superior? Por ejemplo, el Estado. ¿Cuál puede ser una estructura de orden inferior, un grupo social de orden inferior? La familia, ¿sí? Una escuela, una empresa, ¿sí? O sea, el superior no puede privar al grupo inferior, ¿sí?, de sus competencias, ¿sí? Tiene que ayudarle en caso de necesidad y también ayudar a coordinar, ¿sí?, con otros grupos sociales, ¿sí? Bueno, ya vamos a ir a los comentarios. Es como dice acá Alejandra, te ayudo y te enseño para que no tenga que depender de mi ayuda. Un poco así, ese principio de subsidiariedad. Está bueno. Y párrafo 1884, y esto, sí, no sé si a ustedes los entusiasma tanto como a mí, pero a mí me parece, este principio de subsidiariedad es fundamental y otra vez, es otro de los pilares de la doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? Párrafo 1884. Fíjense esto que dice acá, ¿no? Muy interesante también. Dios no ha querido retener para Él solo el ejercicio de todos los poderes. Dios es todopoderoso, Dios es el creador del cielo y la tierra, y Dios todo lo gobierna en su providencia, es cierto. Pero, sigo leyendo el catecismo, entrega a cada criatura las funciones que es capaz de ejercer según las capacidades de su naturaleza. Este modo de gobierno debe ser imitado en la vida social. ¿Sí? El comportamiento de Dios en el gobierno del mundo, que manifiesta tanto respeto a la libertad humana, debe inspirar la sabiduría de los que gobiernan las comunidades humanas. Estos deben comportarse como ministros de la providencia divina. Este párrafo 1884 daría solo para una charla, ¿sí? Pero quiero que haya un tiempito aunque sea de comentarios. Los que gobiernan son ministros de la providencia divina. ¿Cómo gobierna Dios el mundo? Así tienen que gobernar los gobernantes humanos, inspirándose en eso, ¿sí? Dios respeta para nosotros hasta el escándalo de la libertad humana. Todo un tema para pensarlo, ¿sí? Y Dios reparte ese poder, ¿sí? Por eso, hablando a nivel humano, no existe el poder absoluto, ¿sí? Y voy a decir algo que tal vez les va a sonar fuerte. Ni siquiera en la Iglesia no hay poder humano absoluto. El único poder absoluto lo tiene Dios. Por eso, toda concentración de poder, ¿sí?, toda tendencia a concentrar el poder, ¿sí?, también es contraria a la doctrina social de la Iglesia. Y finalmente, y ahora sí vamos a dar un poco de espacio a sus comentarios y preguntas, el párrafo 1885 dice, ¿sí?, el principio de subsidiariedad se opone a toda forma de colectivismo. Colectivismo significa totalitarismo, ¿sí?, donde el todo anula a la parte. Y recordemos que acá el todo puede ser la sociedad, es la sociedad, pero la parte son las personas. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante el principio de subsidiariedad? Fíjense, traza los límites de la intervención del Estado, intenta armonizar las relaciones entre individuos y sociedad, tiende a instaurar un verdadero orden internacional. Bien, hasta ahí llega nuestra lectura, que esta vez se extendió un poquito más porque eran más párrafos, ¿sí? Pero me parece a mí que son principios muy importantes de la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? El ser humano es naturalmente un ser social, necesita de ayuda de otros seres humanos para alcanzar su plenitud, ¿sí? La sociedad se define por el fin de la sociedad es lo que la determina, ¿okay?, de una sociedad, porque hay muchas clases de sociedades, pero siempre el centro es la persona humana, con su iniciativa, con su responsabilidad
y con su libertad. Hay asociaciones más naturales como la familia y la ciudad, ¿ok? Hay asociaciones intermedias, ¿sí? Según los distintos fines culturales, sociales, económicos, recreativos, etc. Y está este principio de subsidiariedad, que es el principio que regula las relaciones entre lo que llama la Iglesia una sociedad de orden superior y una sociedad de orden inferior. Bueno, vamos entonces, ahora sí, nos queda un ratito para preguntas o comentarios. ¿Sí? Vuelvo sobre este comentario que dice Alejandra. ¿Sí? Te ayudo y te enseño. Es una forma interesante de resumir el principio de subsidiariedad. Repito, te ayudo, pero al mismo tiempo te enseño, te estimulo, para que vos no necesites depender de mi ayuda, siempre. ¿Sí? Va en línea con la dignidad de la persona humana. A ver, nadie se arregla solo, ¿sí? Pero al mismo tiempo tenemos capacidades que Dios nos dio y la función de aquel que nosotros llamamos superior, en todo caso, es estimular al que tiene abajo para que aprenda de a poco, ¿sí? A arreglarse por sí mismo, aunque, también siendo coherente con lo que venimos diciendo, ninguno se arregla absolutamente por sí mismo. ¿Sí? Vanessa dice, cualquier similitud, ¿sí?, con la realidad es pura coincidencia. Bueno, al que le quepa el sayo que se lo ponga, dice el dicho, ¿no? Es por eso que cuando no respetamos al otro para lo que fue creado y queremos distorsionar sus ministerios en el libertinaje, adulteramos la naturaleza del individuo y el mal de unos afecta a todos. Sí, estamos de acuerdo. Sí, por eso tendríamos que hablar también de la libertad, el libertinaje, también cuál es la función de la autoridad, ya de eso sí vamos a hablar. ¿Sí? Pero es así, o sea, ni el libertinaje, pero tampoco anular la libertad de la persona, ¿no? Gabriela cita un párrafo del catecismo, ¿sí? Esto está un poco más atrás de lo que leímos, 1878, ¿sí? A ver. ¿1878? No me coincide el párrafo. O capaz que no estamos citando literalmente, ¿sí? Dice, los hombres deben instaurar una fraternidad entre ellos. El Evangelio demuestra la fraternidad y por ello el enfermo se sana físicamente y espiritualmente por la intención y fe de sus amigos. Qué difícil establecer la fraternidad en una sociedad con tanta hostilidad, individualismo, desinterés y perjuicio. ¿Estamos de acuerdo con lo que dice Gabriela? Bueno, ahí hay un ejemplo de sociedad que tiene un fin, curar a este hombre acercándolo a Jesucristo. Bueno, y esta dificultad, ¿no?, de establecer la fraternidad en una sociedad con tanta hostilidad, individualismo, desinterés y perjuicios, es real. Y vuelvo sobre esto que dice el catecismo, ¿sí? Para empezar, dejemos de lado nuestra parte negativa, ¿sí? Para empezar, ya somos tan distintos, ya somos recontra distintos. Tenemos la misma dignidad, por supuesto, ¿no? Pero somos muy distintos. Y a eso sumamos justamente nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestra tendencia al mal. Por eso, como dice acá el catecismo, y lo vuelvo a leer, porque el comentario me da pie, ¿sí? Una sociedad, párrafo 1880, una sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. ¿Sí? Un principio de unidad que supera a cada una de ellas. ¿Okay? O sea, tiene que haber algo superior a cada individuo, a cada persona para lograr una unidad real, ¿sí? Y justamente si hablamos de fraternidad, esto ya lo dijimos alguna vez, ¿no? No hay fraternidad sin paternidad. Ahí no hay mucha vuelta que darle, ¿sí? Podemos tener muchas buenas intenciones, pero hasta que no reconozcamos que tenemos un solo Padre y que ese Padre es Dios, y en el fondo no va a haber fraternidad humana posible, ¿sí?
Acá Jorge Alberto dice, los que achicaron el Estado tampoco crearon las condiciones de bienestar. Repito, bueno, al que le quepa el sayo que se lo ponga, ¿sí? La doctrina social de la Iglesia hablamos en línea de principios, en líneas generales, ¿sí? Como está muy bien este comentario, porque lo que venimos diciendo justamente es un ejemplo, ¿sí? De lo que venimos diciendo. La vez pasada decíamos, ¿no? Lo que la doctrina social de la Iglesia propone son juicios de valor, o sea, juicios morales, ¿sí? Y justamente, según lo que leímos hoy, ¿sí? Una de las preguntas es esta, bueno, ¿hasta dónde está bien que intervenga el Estado? ¿Sí? ¿Tiene o no tiene que intervenir el Estado? ¿Sí? En las cosas de los individuos, de las personas. ¿Y hasta dónde? Bueno, en línea de principio, después, bueno, ¿qué hicieron esto? ¿Qué hicieron aquello? Sería para discutirlo tomando un café después de la cuarentena, cuando nos podamos juntar, ¿sí? Pero lo que estamos acá pensando es la doctrina social de la Iglesia. Bueno, ¿hasta dónde puede o no puede intervenir el Estado? ¿Sí? Ya hablaremos un poco de... tendremos que leer cuál es la función de la autoridad, ¿ok? Pero en línea, como estamos diciendo, ¿sí? La pregunta la respuesta, perdón, a esta pregunta, ¿hasta dónde puede intervenir el Estado? ¿Sí? La respuesta en línea de principio es el principio de subsidiariedad, ¿sí? No anulando a la sociedad inferior ni las personas, ¿sí? Si el Estado interviniera anulando a las personas, esa intervención es incorrecta, es inmoral, es inhumana, ¿sí? Ahora, si el Estado también se lava las manos y no interviene, tampoco cumple su función, porque alguna función tiene, y tiene su justificación, ¿no? Lo que llamamos el Estado. Y después hay que este concepto que también es muy interesante, ¿no? Dice, no crearon las condiciones de bienestar. Bueno, ya lo mencionamos, habrá que volver. Otro de los conceptos claves de la doctrina social de la Iglesia es el concepto de bien común. Apareció por ahí en la lectura que hicimos, ¿sí? Bien común. Bueno, hay que entender bien de qué se trata el bien común, ¿sí? Y les anticipo que no es el simple bienestar material, es mucho más que eso, ¿sí? Pero bueno, repito, y es interesante este comentario para entender de qué hablamos cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia. No estamos haciendo un juicio de valor histórico, qué hicieron esto, qué hicieron aquellos, ¿sí? Estamos hablando de principios, ¿sí? Y bueno, justamente, hablando de principios, ¿hasta dónde puede intervenir el Estado? El Estado puede intervenir siempre y cuando no anule a las personas, ¿sí? El Estado puede intervenir siempre y cuando no haga que las personas dependan excesivamente, o que dependan, sí, del Estado siempre, ¿sí? Es todo un tema para charlarlo, pero repito, la audiencia social de la Iglesia habla en principio, y la intervención del Estado, como dice ahí el catecismo, ¿sí? El principio de subsidiariedad marca también los límites de la intervención del Estado. Eso es muy importante, según lo que dice la Iglesia, ¿sí? Vanessa dice, el problema es que el hombre entiende la libertad como hacer lo que quiere y como quiere, y desde Dios es todo lo contrario. Bueno, también vamos a tener que incluir en nuestro curso de doctrina social el tema de la libertad, ¿sí? Eh, por eso, libertad es hacer lo que uno quiere, o sea, porque uno quiere, ¿sí? Pero hacer el bien, ¿sí? No sé si es todo lo contrario, por eso, bueno, ahí entraríamos en el tema de la libertad, ¿sí? Te pueden buscar ustedes en el catecismo, ¿sí? Libertad no es crearse a sí mismo, pero es hacer el bien porque quiero, ¿sí? Y si no lo hago porque quiero, no soy libre. Y eso no lo digo yo, ¿sí? Lo dice, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Pero bueno, el tema de la libertad, que es muy importante, como vamos viendo, ¿sí? Justamente, la sociedad está formada de personas, ¿sí? El elemento esencial de la persona es la libertad. Bueno, entonces hay que preguntarse, ¿qué es la libertad? ¿Sí? Si una sociedad anula la libertad de las personas, ¿sí? Está mal, eso, está mal, ¿sí? Bueno, pero ¿qué es la libertad? Si es lo mismo que el libertinaje, ¿sí? Por eso también, sí, está bien, gracias por el comentario. Vamos a tener que incluir en alguna de estas charlas el tema de la libertad. Repito, está en el catecismo, ustedes pueden ir buscándolo por ustedes mismos, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Nos quedan unos minutos para alguna
otra pregunta o comentario. Aprovechamos para tomar un tecito porque hace mucho frío. Bueno, se ve que con el frío también se congelaron las preguntas. Bueno, dentro de este tema, anticipo lo que vamos a ir viendo mañana. ¿Sí? Dentro de esto de la relación entre persona y sociedad, hay un segundo punto, que es lo de mañana, Dios mediante, ¿sí? Que es conversión y sociedad. ¿Sí? Muy interesante. Conversión y sociedad. O sea, así como los individuos tenemos que convertirnos y convertirnos continuamente, es una palabra muy cristiana, ¿sí? Las sociedades también tienen que convertirse. Veremos qué nos dice el catecismo sobre eso. ¿Sí? Alejandra dice, puedo hacer lo que quiero siempre y cuando no perjudique a mi prójimo. Bueno, repito, sí, sabemos que la libertad de uno termina donde empieza la libertad de otro, por supuesto, ¿no? Hay que hacer el bien y evitar el mal, pero tampoco es solamente eso, ¿sí? Busquen en el catecismo lo que dice sobre la libertad, ¿sí? La libertad es para el bien, ¿sí? Y uno es plenamente libre cuando hace el bien porque quiere, ¿sí? Hacer el mal no es un uso, sino un abuso de la libertad, ¿sí? Como cuando uno dice, bueno, una herramienta, ¿no? Yo puedo usar un martillo para clavar un clavo, o puedo partirle la cabeza a alguien en un arranque de ira. Bueno, cuando clavo un clavo estoy usando el martillo. Cuando se lo parto por la cabeza a alguien, o le parto la cabeza a alguien con el martillo, mejor dicho, estoy abusando del martillo. ¿Sí? La libertad humana es la capacidad que Dios le dio al hombre para que se mueva hacia el bien por sí mismo. ¿Sí? Por eso tampoco es lo que yo quiero, sino el bien, pero porque quiero. ¿Sí? Bien. Y aquí hay un comentario, otro comentario. Dice, el concepto de autoridad bien utilizado es para guiar hacia el bien y no para utilizarlas ni servirse del individuo que esclaviza. Bueno, justamente la autoridad es un servicio. ¿Sí? Y acá hay una cuestión fundamental, ya lo veremos, ¿sí? Lo vamos a ir viendo en el catecismo. La autoridad está al servicio de las personas que tiene bajo su autoridad, ¿sí? Para guiarlas hacia el bien, para ayudarlas, para que busquen el bien, ¿sí? No para usarlas, justamente cuando eso se invierte, cuando en vez de estar al servicio, uno se sirve de aquellos que están encomendados a uno, bueno, eso está mal, ¿sí? Acá la clave, si ustedes quieren leer, es Juan 10, capítulo 10 de San Juan, también dice cosas muy importantes sobre esto. No por nada en el Nuevo Testamento a los reyes de Israel se los llama pastores. ¿Sí? El buen pastor, ¿sí? El buen pastor da la vida por sus ovejas, dice Jesús. ¿Sí? Y en ese capítulo 10 de San Juan, ni siquiera los llama malos pastores, a los malos pastores, los llama ladrones o mercenarios, justamente, que se sirven de las ovejas en vez de servir a las ovejas, ¿sí? Repito, ya volveremos sobre el tema de la autoridad, que también, ¿sí?, que es necesaria, ¿sí? Y que hay que entenderla bien, y bueno, algo nos va a decir el catecismo sobre eso. No solo el Estado, dice Jorge, puede coartar la libertad, también lo pueden hacer los privados. ¿Es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo que uno podría aclarar a esto, ¿sí?, es que el Estado tiene medios de los cuales los privados no tenemos, ¿sí?, para limitar la libertad del prójimo. Sí, qué sé yo, a ver, pongo un ejemplo, siempre uno pone un ejemplo con miedo a equivocarse, ¿no? Pero un ladrón que le apunta en la cabeza a una persona, y claro que sí, es un privado que le está coartando la libertad a alguien, ¿sí? El Estado, además de tener una pistola,
tiene toda la policía y el servicio de inteligencia, justo estos días se está hablando de esto, ¿no? Para coartar la libertad de los individuos. Por eso la relación me parece que no es lo misma. Estoy de acuerdo, y acá hablo por mí mismo, ¿sí? O sea, que tanto el Estado como los privados pueden coartar la libertad de otros, pero no de la misma manera, ¿sí? Porque justamente el Estado, como sociedad de orden superior, posee medios que un privado no tiene, ¿sí? Salvo que sea, digo yo, ¿no? Salvo que sea un millonario que forme un Estado dentro del Estado, como dice que, por ejemplo, hacen los narcotraficantes, ¿no? Todo otro tema, ¿sí? Catecismo, perdón. Gabriela cita al Catecismo 1730. Dios creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de iniciativa y del dominio de sus actos. Bueno, esto está tratando de la libertad, ¿no? Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, dice el libro del Sirácida, de modo que busque a su Creador sin coacciones y adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. Bueno, gracias por este comentario que ¿cómo es? Nos dice algo sobre el tema de la libertad, ¿no? Acá pueden buscar, 1730. Olga dice, la libertad es usar la voluntad guiada por la razón. Sí, es cierto. Pero vuelvo a decir esto, ¿sí? En la concepción cristiana, que se apoya en la filosofía realista, es usar la voluntad guiada por la razón en la búsqueda del bien verdadero. ¿Sí? Y Jorge Alberto dice, ¿y los medios de comunicación? Supongo que la pregunta dice, si los medios de comunicación pueden coartar la libertad. Supongo que es esa la pregunta, ¿no? Bueno, los medios de comunicación también son sociedades, primero, no son individuos. ¿Sí? Por eso digo, no sé si se puede decir que los medios de por más que haya, digo, acá estamos pensando en voz alta, ¿no? Por más que haya medios de comunicación privados, ¿sí? También forman sociedades o corporaciones, como se dice. Sin duda es muy fuerte la influencia de los medios de comunicación. Es cierto, ¿sí? No por nada, en todo buen régimen totalitario, uno de los ministerios más importantes es el Ministerio de Propaganda. ¿Sí? Si no, preguntarle a Hitler y a Goebbels qué opinaban al respecto. ¿Sí? Y bueno, los medios de comunicación pueden influir muchísimo, por supuesto. ¿Sí? Pero nadie me puede quitar la libertad de pensar. Yo puedo ser vago para pensar, ¿sí? Y quedarme con lo que dicen otros sin pensarlo yo. ¿Sí? Y bueno, tal vez sea uno de los grandes males de nuestra sociedad. ¿Sí? Ciertamente los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande en el mundo en el que vivimos. ¿Sí? Pero sí, se lo llama cuarto poder, como dice ahí Susana. Ahora, que los medios de comunicación me obliguen a pensar de cierta manera, y bueno, es un tema también para discutirlo, ¿no? Porque a mí nadie me puede obligar a pensar, primero, ¿sí? Y bueno, estrictamente hablando, formatear a una persona va contra la dignidad humana, o sea que en la medida que un medio de comunicación, sea el que sea estatal, sea privado, busca formatear, ¿saben lo que es formatear? Los que somos un poco más grandes formateábamos los discos, los disquetes, ¿no? Va también contra la dignidad humana, ¿sí? Como dice acá Vanessa, los medios de comunicación son creadores de opinión pública y pueden usarse para el bien y para el mal. Es un arma muy poderosa para el dominio de las masas. Estamos de acuerdo. Pero, por poderoso que sean los medios de comunicación, yo, individuo, yo, persona, tengo la capacidad de pensar. Y el problema, ¿cuál? A ver, uno, lo digo y ya terminamos porque se nos va el tiempo, ¿sí? ¿De quién es la culpa si yo no pienso? ¿Sí? ¿De los medios de comunicación que me bombardean? ¿O de yo que soy vago y no quiero pensar y prefiero dejarme llevar por las narices? ¿O que no asumo el riesgo de pensar? ¿Ok? ¿Qué sé yo? Los medios de comunicación, ustedes experimentarán lo mismo que yo. ¿Sí? Solo hablan del coronavirus. ¿Sí? Y te bombardean, te bombardean, te bombardean. Todo, público y privado. Acá no hay diferencia. Y hablo yo ahora por mí mismo. ¿Sí? Bueno, pero si yo no quiero, no prendo la tele.
¿Saben qué ayuno de televisión que estoy haciendo en estos días? Y qué bien que me hace. ¿Sí? Menos mal que tenemos Netflix. Bueno, acá preguntan y ya se nos fue el tiempo, ¿no? Yolanda dice, perdón mi ignorancia, pero ¿qué es el bien verdadero? Qué pregunta, ¿sí? Pero es una pregunta filosófica. Bueno, tendremos que hablar de eso también cuando hablemos de la libertad. ¿Sí? Y Vanessa dice, lo digo con conocimiento de causa, soy periodista. Mira que bueno, interesante. Periodista entre el público. ¿Sí? Y Teresa dice, pero no abusan de la autoridad hacia las personas. Entiendo que Teresa lo dice en relación a los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, es todo un tema, pero pienso en voz alta, ¿no? O sea, en el caso de los medios de comunicación llegan hasta donde uno les deja llegar. O escuchás con espíritu crítico, o sea, pensando, ¿sí? O simplemente los apagás. Se puede vivir tan bien sin ellos. Hoy tenemos con esta cita de Víctor Hugo. ¿Cuál Víctor Hugo? Que nos pasa Susana. La libertad comienza donde acaba la ignorancia. Bueno, no por nada Jesús en el Evangelio dice la verdad los hará libres. Está en el Evangelio de Juan. Bueno, buenísimo. Buenísimo los comentarios, muy interesantes. ¿Sí? Mientras dure la cuarentena estricta, vamos a hacer este curso de doctrina social los jueves y los viernes. Después veremos. ¿Sí? Pero bueno, mientras estamos en cuarentena estricta, aprovechamos el tiempo para ir pensando juntos estos temas. Acá Teresa aclara, sí, los medios no abusan de la autoridad hacia las personas. Bueno, estamos de acuerdo. Pero, bueno, lo dijo acá, dejamos picando, ¿no? El abuso, está muy bueno que aparezca esta palabra, ¿no? Esta idea, abuso de autoridad. ¿Sí? Porque el abuso se puede dar de muchas maneras, ¿no? De manera física, pero también psicológica. Existe el abuso psicológico, y ustedes lo saben. ¿Sí? Por eso, sí. Bueno, estaba leyendo comentarios de Vanessa, perdón, María. Sí, Vanessa dice, por eso es gracia de Dios Padre que la estamos teniendo mucho. No miro nada yo tampoco. Está bueno. Vuelvo sobre este comentario, perdón que me excedo un minuto, que dice Teresa. Los medios no abusan de la autoridad hacia las personas. Es cierto, pero igual no quita la responsabilidad que tienen los medios. ¿Sí? Bueno, me quedo pensando en esto. Después lo charlaremos, si Dios quiere. Bueno, vamos a terminar con una oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Nos vemos. ¿Me ven? La próxima, si Dios quiere.